Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y estar juntos para estudiar la palabra. En esta ocasión vamos a estar estudiando un tema bastante controvertido dentro del cristianismo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar viendo símbolos que encontramos en la Escritura sobre Cristo. En especial, veremos a quién representa la paloma en la Biblia. ¿Qué está simbolizando una paloma en la Biblia? ¿Ustedes saben? Quédense con nosotros para ver si descubrimos la Trinidad en estos símbolos. Y para comprobar que estemos haciendo una buena aplicación, que no estemos distorsionando los símbolos, vamos a sustituir la palabra del símbolo en los textos por Hijo de Dios, Jesús o Cristo. Y de esta manera vamos a estar seguros de que estamos haciendo una buena aplicación en los versos. Así que vamos a ver el primer símbolo y es el Cordero. Yo creo que este símbolo de Cristo es bien difundido. Todos sabemos que es un símbolo de Cristo. Es más, si le preguntamos a cualquier cristiano quién está simbolizado por el Cordero en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y aún en Apocalipsis, todos vamos a concordar con que es un símbolo de Jesús. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús entre la multitud que estaba reunida en el río Jordán, exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién estaba representado en el Cordero del Sacrificio en todo el Antiguo Testamento? Recordemos que desde que Adán y Eva pecaron, se les dio el Cordero. Sacrificaban un corderito como sustituto de la muerte que merecía el ser humano. Entonces, cada que Adán y Eva, sus hijos, Abraham, Moisés, Aarón en el santuario, cada que sacrificaban un corderito, el pueblo de Dios estaba seguro, tenía la confianza de que era una representación, un símbolo de Cristo, el Hijo de Dios, el prometido que iba a venir a morir en lugar del ser humano. Y vamos a ver de qué dos cosas estaba formado el cordero que era sacrificado como símbolo de nuestro Señor Jesús. En Levítico, el capítulo 17, el versículo 14, nos dice: Porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere, será cortado. Según este texto, la vida de toda carne, ¿qué es? La sangre. Clara y textualmente nos dice el texto: la vida de toda carne es su sangre. Por esto, no se debe comer sangre porque la vida de toda carne es su sangre. Un adventista que trataba de defender su consumo de sangre en la carne, ustedes saben que toda la carne que viene del mercado trae sangre. Entonces, este joven, para defenderse, porque le gustaba comer carne, dice: este texto no debe tomarse así tan literal. En otras palabras, Dios no quiso decir exactamente lo que dijo en su palabra. Y así como aplican o puede ser simbólica esta prohibición de comer sangre, pues también la afirmación de que la vida de toda carne es su sangre. Dudamos de lo que Dios dijo claramente. ¿Y cuántos adventistas se toman literal la mitad del verso y dicen no hay que comer sangre? Pero ya la otra mitad que dice que la vida de toda carne es su sangre, ahí ya no es literal, ahí ya no aplica. Y así poco a poco vamos desliteralizando la palabra de Dios. Vamos perdiendo la confianza en el claro escrito está. Y este trabajo lo han hecho muy bien las iglesias. Provocar la pérdida de la confianza en la Biblia de las personas. No confiar en el claro escrito está. El texto es literal. Así como es literal la prohibición de comer sangre, es literal la razón por la que no debemos comer la sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, en el símbolo del cordero, podemos decir, basados en este texto de Levítico 17:14, que está dividido en dos partes. La primera, que sería su carne física, su cuerpo, y la segunda, que es la sangre, la vida, porque la sangre de toda carne es su vida. Entonces, el cordero está dividido en carne y en sangre. Tiene dos cosas. Así que lo que el sacerdote hacía
cuando llegaba un hombre del pueblo a ofrecer un corderito en el santuario, lo que hacía era cortar el cuellito del cordero, juntaba la sangre en uno de los tazones del santuario, y esto era lo que llevaba al lugar santo, y con esta sangre rociaba el velo que daba al lugar santísimo, mientras que la carne del corderito era consumida en el fuego del altar del sacrificio. Entonces, en este símbolo del cordero podemos ver un símbolo de Cristo. Está la carne, que simboliza su cuerpo humano, y está la sangre, que simboliza su vida, su espíritu. Y esa sangre que fluía por las venas de Cristo y que fue lo que derramó, dice Isaías 53, que derramó su vida hasta la muerte, y podríamos cambiar, derramó su sangre hasta la muerte, es el símbolo de Cristo, su cuerpo físico y su sangre. Así que en el símbolo, en este primer símbolo que hemos visto del Cordero, que es símbolo de nuestro Señor Jesús, claro que sí, podemos cambiar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también podemos decir, he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el tiempo el pueblo de Israel sabía que estaba sacrificando este corderito que está simbolizando, que está apuntando al verdadero Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que había sido prometido como sustituto de la raza humana en ese consejo de paz que Zacarías nos cuenta que fue entre ambos, entre el Padre y su Hijo, según Zacarías capítulo 6, versículo 13. Entonces, el primer símbolo de Cristo, que es el Cordero, está dividido en dos. Su carne, que era sacrificada en el altar del sacrificio, y su sangre, que era la vida del animalito y que era rociada en el velo que daba al lugar santísimo. Vamos a ver el segundo símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, porque aunque está tan relacionado con el Cordero, pocos cristianos tienen claro en sus mentes que también está simbolizando a Cristo, y es la paloma. En Levítico, el capítulo 5, el versículo 7, nos dice, hablando del sistema de sacrificios que Cristo le está volviendo a recordar al pueblo de Israel, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Seguramente ustedes saben la diferencia entre los sacrificios por holocausto y los sacrificios por expiación, así que no me voy a explayar en esto, pero Cristo le está diciendo al pueblo de Israel que si había personas que no tenían lo suficiente para comprar un corderito, podían llevar la paloma en lugar del cordero. Entonces, la pregunta es, ¿esta paloma, que era sacrificada por los pobres del pueblo de Dios, simbolizaba a otro que no es Cristo, que iba a morir por ellos? ¿O será que simbolizaba a Cristo mismo? Es lo mismo. Representa al mismo ser, el único ser en todo el universo que podía pagar el precio de la redención del hombre. El cordero simboliza a Cristo y la paloma también simboliza a Cristo. Porque no hay ningún texto que nos cuente que Cristo murió por los ricos y que algún otro murió por los que somos pobres. Solo murió uno, pero estaba representado en el sistema de sacrificios que ese único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alcanzaba tanto para los ricos como para los pobres. Y fíjense lo que nos dice Ellen G. White en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 363, el párrafo 2. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre, y estaba simbolizado en todos los sacrificios del pasado, en todos los servicios del santuario simbólico, y se demandaba este sacrificio. O sea que no era opcional. La ley de Dios, el Padre, demandaba ese sacrificio para poder ser restituidos en la imagen y la semejanza de Dios. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su ley.
¿Quién era el único ser que estaba representado en todos los sacrificios del santuario? ¿A quién representa la paloma? A Cristo, mis amados. Él era el único ser que estaba representado en todos los sacrificios y en todos los servicios del santuario simbólico. Entonces, tanto el que iba al santuario llevaba un corderito. Ustedes saben, el sacerdote tenía que ir al corderito, paraba la sangre en el tazón, la llevaba al lugar santo, rociaba con ella el velo que daba al Santísimo, y el cordero, la carne del cordero, era consumida en el altar del sacrificio. Y ese hombre salía perdonado, salía feliz, salía sin pecados del santuario. Del mismo modo, el que llevaba la palomita, el sacerdote hacía exactamente lo mismo. Cortaba el cuellito de la palomita, paraba la sangre, y esa sangre era llevada al lugar santo y era rociada en el velo que daba al lugar santísimo. La palomita, la carne de la palomita, era consumida en el altar del sacrificio, y de la misma manera, este hombre que llevaba la paloma también salía del santuario perdonado. Salía con la certeza, con la seguridad de que había provisión para sus pecados. Al igual que el que había llevado un corderito, salía sin pecado del santuario, con el mismo grado de perdón que el que había llevado un corderito. Ustedes recordarán que en ocasión del nacimiento de Jesús, los padres de Jesús eran pobres, y cuando llevaron el sacrificio al santuario, no tuvieron para comprar un corderito, así que llevaron las palomas para perdón de los pecados. En la Biblia, el cordero es sinónimo de paloma, sinónimo de Cristo, porque todos y cada uno de los sacrificios del santuario apuntaban a un único ser, Cristo, el Hijo de Dios. Así que, teniendo esto en mente, vamos a ver otro evento en la Biblia donde aparece la paloma, y que muchos cristianos, como no saben para quién era la señal de la paloma, era para el hijo de un sacerdote, ni conocen el Antiguo Testamento, que es lo que se sacrificaba en el santuario, desconocen el plan de redención, y tristemente aún muchos adventistas del séptimo día, que presumimos que lo que nos diferencia de las otras religiones es que nosotros tenemos el santuario, pues aún así se confunden. Y a veces llegamos a pensar que está simbolizando a otro, pero no. Claramente la paloma es un símbolo de Cristo. Y esta historia del Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 16. Y nos está hablando del bautismo de nuestro Señor Jesús antes de iniciar su ministerio, y nos dice: después de ser bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿a quién representa la paloma? Ya vimos en Levítico capítulo 5, versículo 7, que si era pobre la persona, Cristo era representado como una paloma. El perdón de los pecados de los pobres del pueblo era simbolizado con la muerte de la paloma. Y el espíritu de profecía nos aclara quién estaba representado, simbolizado en esa paloma que descendió en ocasión del bautismo de nuestro Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en El Deseo de todas las gentes, la página 86, el párrafo 4. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono del Padre, los rayos de su gloria, los rayos de la gloria del Padre. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura. No fue una paloma lo que descendió. Solamente los rayos de la gloria del Padre, que salen del trono que está en el cielo, tomaron la forma de una paloma. Y dice: emblema adecuado del manso y humilde. En otras palabras, esta forma de paloma que desciende en el bautismo de Jesús simbolizaba, emblematizaba, representaba o figuraba al manso y humilde. Entonces, la pregunta del millón es: ¿quién es el manso y humilde? Esta pregunta es esencial para poder saber a quién se está representando en el Nuevo Testamento con la paloma.
porque si nosotros podemos descubrir quién es el manso y humilde, lograremos descubrir claramente a quién simbolizaba la paloma. ¿Será que representa el mismo que representaba en el Antiguo Testamento? ¿O será que ya en el Nuevo Testamento está simbolizando a alguien más? Bueno, pues en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice quién es el manso y humilde, y son palabras de nuestro Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la paloma simboliza a Cristo, el manso y humilde. Entonces, en el santuario hay provisión tanto para los ricos como para los pobres. Para los ricos un corderito, para los pobres la paloma. Y en Mateo, el capítulo 5, el versículo 3, Jesús dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos los pobres en espíritu. No tenemos suficiente fe para comprar un corderito, pero sí tenemos fe para comprar una palomita. Y es mismo Cristo. Si comparamos la cantidad de sangre que tiene un corderito con la que tiene una palomita, la palomita tiene menos sangre. Nosotros, los pobres en espíritu, tenemos menos influencia de Cristo en nosotros. No tenemos mucha relación con Cristo, somos pobres en espíritu, pero aún así somos bienaventurados porque el Hijo de Dios hizo provisión también para nosotros. Entonces, así como el cordero consta de dos cosas, que es su carne y su sangre, la palomita también tiene su carne y tiene su sangre. Ambos símbolos de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el tercer y último símbolo de este video, y es la roca. ¿Ustedes saben quién es la roca? Bueno, Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 y 4, nos dice y nos aclara quién es la roca. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que aquí tenemos el tercer símbolo de nuestro Señor Jesús, la roca. Y me encanta cómo es que el apóstol Pablo menciona la bebida y la roca, y agrega la bebida espiritual. La bebida espiritual es Cristo. Acabamos de ver en los símbolos anteriores que la sangre es la vida, es el espíritu que vivifica. Y aquí Pablo nos dice que el agua que brota de la roca, que era la bebida, era espiritual. Jesús, durante su ministerio terrenal, explica quién es esa agua que brota de la roca. Y esto lo podemos encontrar en Juan, el capítulo 7, los versículos 37 al 39. Y nos dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿quién dijo a Cristo que era el agua? Él mismo dijo: Yo soy el agua de vida, vengan a mí y beban. Y Juan agrega, para explicar las palabras de Jesús: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que de esa roca pudiese brotar agua, Moisés tuvo que golpearla, tuvo que herir la roca, y entonces brotó agua de la roca. Lo mismo que en los dos símbolos anteriores de Cristo, el cordero y la paloma. El sacerdote tenía que herir al cordero para que brotara la sangre, o herir a la paloma de los pobres, para que brotara la sangre. Así que los tres son símbolos de nuestro Señor Jesús, y lo que sale de Cristo es su espíritu, es su sangre, es su vida. Como dice la inspiración, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. ¿Quién dice Juan que es el agua de vida?
el Espíritu Santo. En pocas palabras, el agua de vida es Cristo. Hace un tiempo atrás, una persona adventista, después de que escuchó esta afirmación de que Cristo es el agua de vida, me dijo, no, Cristo no está simbolizado por el agua. Así que por si alguno, aún después de leer lo anterior, ignora quién es el agua o a quién se simboliza con el agua, agregué la siguiente cita del Espíritu de Profecía y miren lo que nos dice. Cristo empleó la misma figura del agua viva en su conversación con la mujer de Samaria al lado del pozo de Jacob. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo combina los dos símbolos. Él es la roca y es el agua viva. ¿Les queda alguna duda? ¿Quién es el agua de vida? Es Cristo, también conocido como el Espíritu Santo. Por agua viva se entiende el Espíritu Santo. Como un viajero sediento necesita agua para beber, así nosotros necesitamos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. El que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. ¿Cuántos seres? Un solo ser. ¿Quién será ese único ser? Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes. Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. El agua de vida es nuestro Señor Jesús. Es el Espíritu Santo que iba a brotar de Cristo una vez que Él muriera. En Hechos, el capítulo 2, los versículos 17 y 18, el apóstol Pedro nos habla, nos explica el derramamiento del Espíritu Santo. Esto ocurre, Hechos el capítulo 2, ocurre después de que la paloma de Dios, el Cordero de Dios, la roca de Dios, el Hijo de Dios, fue herido. Y ahora sí, comienza a brotar de su interior ese espíritu, esa vida hacia nosotros. Y el apóstol Pedro dice que en el Pentecostés se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, el apóstol Pedro, citando a Joel, recuerda al pueblo de Dios la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que se derrama? ¿Se puede derramar algo sólido? ¿Puedo derramar a un ser? Les puedo decir, bueno, les voy a derramar a un cordero. ¿Puedo derramar a una paloma? ¿O puedo decirles, les voy a derramar una roca? No, eso no se puede. Algo sólido no se puede derramar. Lo que se derrama son líquidos. Y ya vimos que herían al corderito, a la paloma, a la roca, y derramaban la vida, el espíritu, la sangre. Ellen G. White nos explica qué fue lo que se derramó en el Pentecostés. Y me encanta la forma como ella inicia la frase, y no fue ella. Dios le dijo que escribiera eso. Dice, noten, dense cuenta, notemos que el Espíritu fue derramado. En otras palabras, noten que no fue algo sólido, fue derramado. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubiesen llegado a la unidad perfecta. Y dice, el Espíritu es Él mismo. ¿Quién? Él mismo, dice.
El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes. ¿Qué espíritu fue derramado? El espíritu de Cristo, la sangre del Cordero, el agua de la roca u otro ser que no es Cristo. Ellen G. White nos deja claro y nos dice que era el espíritu del que había muerto. Y como ya vimos en los símbolos, el único ser que murió por nosotros es Cristo. Es el Cordero, es la paloma. Entonces, vamos a ver rápidamente las dos cosas que componen los símbolos. El Cordero está conformado por la sangre y el cuerpo, carne y sangre. Lo mismo con la paloma, que tiene la carne y la sangre. La roca viva, lo mismo, el agua que brota de la roca herida y la roca. Dos cosas que componen los símbolos. Y lo mismo con nuestro Señor Jesús. Está formado por su carne y por su espíritu. Y esto lo podemos ver en las últimas palabras que se escuchan en el cielo antes de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Padre, en tu libro está escrito sobre mí, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Para hacer tu voluntad, vengo a la tierra. Son las últimas palabras de Jesús en el cielo. Y ahí, en ese momento, ese espíritu, la vida, esa divinidad, Cristo, entra en un cuerpo humano. Y ahora sí están las dos partes del símbolo. Se encuentra el tipo con el antitipo. Cuerpo humano, humanidad de Cristo, y su divinidad, la divinidad de Cristo, la vida que Él tiene. Así que estos símbolos que la Biblia nos presenta son símbolos bien acertados, muy adecuados de nuestro Señor Jesús, que tiene sus dos personalidades, su personalidad humana y su personalidad divina. Hijo de Dios, pero también hijo de hombre. Así como la paloma, la roca y el corderito tienen su carne y tienen su sangre, su vida. En Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14, Juan está en una visión y ve a ciertas personas que tienen sus ropas blancas. Uno de los seres que está en el cielo le pregunta si sabe quiénes son estas personas que están vestidos de ropas blancas. Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Según este texto, ¿qué hace la sangre del Cordero? Emblanquece, lava. La sangre de la paloma, lo mismo, limpiaba, simbolizaba la sangre de Cristo que nos iba a lavar del pecado. El agua de la roca, también, lava, vivifica, limpia. Y la sangre de Cristo Jesús, pues nos limpia de todo pecado. Era lo que está simbolizado, lo que representaban estos símbolos. Y vamos a comprobar que el líquido de todos estos símbolos sí limpia. Y lo vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 7. Y vamos a cambiar o a sustituir Jesucristo su Hijo por los símbolos que hemos visto de Cristo para comprobar que no los estamos aplicando de manera errada. Fíjense cómo dice Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Podemos sustituir. Y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Y la sangre de la paloma nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y el agua de la roca nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros queremos vivir, queremos ser perdonados y santificados, mantener en jaque al pecado en nuestras vidas, el poder de Satanás en nuestro diario vivir, necesitamos urgentemente a ese Espíritu Santo. Necesitamos a la tercera persona de la divinidad en nuestras vidas actuando. Debemos recibir el Espíritu de Jesucristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
¿Cómo recibieron los discípulos este Espíritu Santo? En Juan, el capítulo 20, el versículo 21 y 22, Jesús ya glorificado, la paloma de Dios, el Cordero de Dios ya herido, ya podía brotar de él ese espíritu. Y nos cuenta Juan que se les aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos un paralelismo con Adán y los discípulos. Cristo le sopla a Adán la vida física, y en el momento en que Adán recibe ese aliento, ese espíritu de Cristo, comienza a tener vida física. En la ocasión de Juan, los discípulos ya tenían la vida física, pero necesitaban esa vida espiritual. Y ahora Cristo glorificado puede soplar esa vida en los discípulos. Como dice Ellen G. White, el espíritu de aquel que había muerto podía vivificar a los discípulos. Y para ir terminando, me gustaría compartir una cita un poquito larga, pero muy hermosa, que nos habla de este paralelismo de la vida física y de la vida espiritual, la vida divina. Y lo más importante, nos confirma la promesa de vida eterna, la promesa de inmortalidad. Como dijo el apóstol Pedro, la promesa de ser participantes de la naturaleza divina. Y me duele que muchos adventistas con los que he hablado no se creen esta promesa. No creen que vamos a tener vida eterna. No se creen que vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, como nos dice la Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 3. No se creen lo que nos dice Ellen G. White, que llegaremos a tener una vida que se compara con la de Dios. Y esta cita la tuercen, la tergiversan. Es más, llegan a usarla para tratar de defender la Trinidad, cuando claramente nos está diciendo todo lo contrario. Nos confirma que nosotros tenemos el privilegio de ser participantes de la vida divina. Y fíjense cómo nos dice: el hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Ellen G. White está citando Juan capítulo 10, el versículo 18. Entonces, no era que a Cristo se le había ocurrido que él tenía poder sobre su vida. Su Padre le dijo: tienes la potestad de tener vida en ti mismo. Entonces, como resultado de este mandamiento que Cristo recibe de su Padre, de tener poder sobre su propia vida, en Cristo estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Cristo tenía esta vida, ¿por qué? Porque el Padre le había dado mandamiento de tener esa vida. Y agrega Ellen G. White: esa vida, ¿qué vida? La vida de la que viene hablando. Esa vida original, no prestada, no derivada. Esa vida que el Padre le dio potestad a su Hijo de tener. Bueno, pues esa vida original, no prestada, no derivada, no es inherente en el hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. ¿Qué dice la cita que podemos poseer? La vida de Cristo, la vida original, no prestada, no derivada. Yo puedo poseer esa vida que se compara con la de Dios. Sin embargo, no puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Una promesa divina. Podemos poseer vida original, no prestada, no derivada, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez que el cordero es herido, una vez que la paloma fue herida, la roca fue herida, la corriente vivificante puede llegar a nosotros. Del mismo modo como el que iba penitente al santuario para perdón de sus pecados, llevando una palomita, porque era pobre, nosotros también no podemos ganarla. Somos pobres en espíritu, pero nos es dado este don gratuito si creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Y cuando Cristo sople su espíritu sobre nosotros, así como lo sopló en sus discípulos,
poseeremos esa vida original, no prestada, no derivada. Y Ellen G. White termina la cita dándonos la clave para poder obtener esa vida eterna, esa vida que es original, no prestada, no derivada. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Cuando hirieron la roca, brotó vida, agua viva. Cuando herían al cordero, brotaba vida, la sangre, la vida del cordero. Cuando herían a la paloma, brotaba la vida. Y cuando hirieron a nuestro Señor Jesús, brotaron estas tres cosas. Ellen G. White nos dice, Cristo debe morar en nuestro corazón, así como la sangre está en nuestro cuerpo y circula por él como una potencia vivificadora. Así que no soy yo la que estoy haciendo esta comparación, es Dios mismo que hace esta comparación. Estos símbolos están perfectamente aclarados, explicados por la Biblia misma. Así como la sangre está en nuestro cuerpo y circula por él dándonos vida, Cristo debe morar en nuestro corazón y va a ser la clave para poder tener esa vida que se compara con la de Dios. Cuando hieren a nuestro Señor Jesús, brotaron estas tres cosas. Y nos dice la Biblia que estas tres cosas concuerdan. Y esto lo podemos leer en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 8. Ustedes saben que Primera de Juan 5:7 es un texto apócrifo, es agregado a la Biblia. Alguien, un copista, se equivocó y metió una explicación de este texto que vamos a leer en estos momentos, lo agregó a un manuscrito. Más tarde, Erasmo, consciente de que era un texto agregado, lo agrega en su traducción, pero Primera de Juan 5:7 no es bíblico. Todos los teólogos concuerdan con esto. Entonces, el verso 8 sí que lo escribió Juan, el discípulo amado, y nos dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Justo son los tres símbolos de nuestro Señor Jesús que acabamos de leer. El agua de la roca, la sangre de la paloma y del cordero, y el Espíritu de Cristo, lo que sopla sobre Adán, lo que sopla sobre los discípulos y lo que quiere soplar sobre nosotros para que podamos tener esa vida original, no derivada, no prestada, y que consiste en conocer al único Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesús, y a Cristo Jesús, a quien el Padre envió. Esto se llama vida eterna. Juan, que es el mismo que escribió 1 de Juan 5:8, escribe en su Evangelio la ocasión en que Cristo es herido. Y nos cuenta que cuando Cristo muere, cuando Cristo es herido, brotan estas tres cosas. Él dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Cordero de Dios, la paloma de Dios, la roca viva es herida, entrega el Espíritu. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Así que aquí tenemos los tres testigos de la tierra. Testigos de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Espíritu Santo, de que Jesús es la roca, que Jesús es la paloma, es el Cordero de Dios. Dice Juan, entrega el Espíritu, que es la vida, derrama la sangre, que es la vida, y el agua, que también es la que nos da vida. Y Ellen G. White nos deja claro que Jesús es ese Espíritu. Él derrama su sangre, su Espíritu, el agua sobre nosotros para darnos vida. Y ella dice, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo Dios puede dar. Ahora no es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Mis amados, esa es la invitación de Cristo hoy, que lo aceptemos en su manera espiritual, como estaba revelado, prometido en todo el Antiguo Testamento en el sistema de sacrificios, en el santuario
y en el Nuevo Testamento con su muerte. Cristo quiere venir a vivir en nosotros, anhela lavarnos con su sangre, purificarnos con su propio espíritu. ¿No se lo vas a permitir?